estamos de regreso en nuestro consultorio médico con el tema que les había prometido, porque esta es una cifra importante y a veces no nos damos cuenta realmente de cómo podemos enfrentar una ansiedad. 7 de cada 10 peruanos la sufren. Pero ¿cómo detectarla? ¿Cuáles son sus síntomas? Y sobre todo, ¿cómo manejarla? De todo eso conversamos con la doctora Claudia Tazara, psicóloga, quien nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Por la invitación. En primer lugar, ¿cómo reconocemos que tenemos o que sufrimos de ansiedad? La ansiedad es un miedo desproporcionado. En realidad, todos tenemos miedo. El miedo siempre va a estar para todos nosotros porque es una emoción, digamos, innata. Pero la ansiedad viene acompañada con pensamientos distorsionados de la realidad, distorsionados o catastróficos de las cosas que pueden suceder o que pueden pasar. Entonces las personas van creando un escenario muy fuera de la realidad y eso va a aumentar mayor el miedo. El miedo puede hacer que tú te quedes inmovilizado o huyas de la situación. Entonces, muchas personas que tienen ansiedad es como que tienen un miedo desproporcionado de la situación que va a suceder. ¿Pero siempre se va a sufrir un ataque de ansiedad o puedo tener ansiedad sin presentar estos episodios tan altos? No, la ansiedad, los ataques de ansiedad son diferentes. Por ejemplo, puede suceder o puede pasar en cualquier situación en la cual no necesariamente puede ser algo que tengas miedo. Por ejemplo, a veces las personas que sufren este ataque lo viven de una manera muy intensa y tienen 3 factores. Uno, la parte física, sientes sudoración, palpitación, falta de respiración, es como que sientes que vas a morirte en ese instante y puede durar unos 5 minutos hasta un poco más. Entonces, en ese momento la persona no necesariamente sabe qué hacer. Además, eso se acompaña con pensamientos como, por ejemplo, ¿qué me va a pasar? No voy a poder, pensamientos catastróficos de la situación y lógicamente puede haber también daños emocionales como por ejemplo sentir miedo desbordado de la situación. No necesariamente puede pasar o algunos lo han experimentado no porque han sentido ansiedad, puede pasar de la nada. Entonces a veces cuando pasa eso la persona queda con un cierto temor a que esto vuelva a repetirse. Entonces va siempre a tener este temor de visitar o ir a lugares frecuentados donde hay muchas personas y no va a saber qué hacer. Algo que dispare de la nada. Entonces va apartándose socialmente o no va visitando estos lugares porque siente que va a perder el control y no va a poder hacer nada, ¿no? Una vez que uno presenta estos síntomas, la ansiedad nos va a acompañar, digamos, de manera perenne. ¿La podemos controlar o es algo que se puede ir también? La ansiedad se tiene que trabajar, claro que sí, se puede controlar, se puede trabajar a través de los pensamientos. La terapia cognitiva te ayuda muchísimo, la meditación, la relajación te ayuda muchísimo a trabajarlo. Pero es algo que siempre vamos a tener que manejar, que trabajar. Si lo trabajas de manera constante y además tú tienes que tener, puedes ir a un neurólogo, un psiquiatra, porque hay personas que necesitan un tipo de medicación para poder acompañar el tratamiento, entonces sí lo puedes conllevar, sí se puede solucionar, digamos, ¿no? Pero necesitas un trabajo de ayuda de un terapeuta y en algunos casos con medicación, ¿no? ¿Cómo puedo determinar que ya necesito una ayuda de un profesional? Porque en muchos casos el estrés, la preocupación me puede confundir con un cuadro de ansiedad. Cuando tú sientes que esto ya está desbordando en tu vida social, personal, académica, de trabajo y sientes que eso no te permite ya me está avanzar, limitando la vida diaria. Exacto. Ajá. Entonces es importante que analices qué es lo que ha sucedido, qué cambios ha habido en tu vida y busques ayuda de un profesional para que puedas trabajarlo, porque a veces uno no se da cuenta y lo puede confundir con un estrés o con un trabajo o que estás sumamente cargado en trabajo o en general y no te das cuenta y dejas pasar mucho este tipo de vida. Y esto de aquí puede causarte, digamos, que no puedas ser parte o no puedas vivir tranquilo. Siempre estás con temores o con miedos y entonces no te hace trabajar tranquilo, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien que tiene un familiar que nota tiene muchas de estas señales, ¿no? De repente se preocupa en exceso de algo que no lo es, verbaliza un temor que es mucho más grande al que las otras personas están notando, ¿no? Es decir, distinto a la realidad en sí misma. ¿Qué puede hacer una persona que ve eso? Si es que tienes un hijo que tiene esto, es importante hacerle preguntas, preguntar sobre la situación. A veces el describir una situación puede ayudarte, porque muchas veces estas personas
internamente lo ven como algo más allá o más grande de lo que pasa. Entonces, cuando tú lo ayudas a describir, a que describa lo que realmente observa y lo que está pasando, puede ayudar un poquito a bajar y que pueda observar mejor lo que está sucediendo, ¿no? Ayudarlo con algunos ejercicios de relajación, ayudarlo con, por ejemplo, si está muy ansioso en ese momento, tratar de cambiar el tema, tratar de tenerlo en este presente, tratar de darle situaciones que pueda ser más observadoras, para que pueda un poco quitar el foco a eso que le está preocupando de manera excesiva y podría un poco calmarse y respirar y podría hacer las cosas. Es decir, ejercicios de relajación, de repente salir de este espacio que me está generando estrés, Claro. ¿no? Tomar un poco de aire, conversar sobre otros temas, son, digamos, algunos... Y además comprender que el miedo no necesariamente puede ser tu enemigo. A veces el miedo te está indicando que hay algo que tienes que hacer, que hay algo que no has hecho, que hay algo que te falta organizar, que hay algo que tienes que hacer. Entonces, escucha tu miedo, escucha lo que te dice, y si son cosas ya demasiado fuera o catastróficas, tal vez estás pensando más del tema, pero si en realidad tú tienes una evaluación, tienes una presentación y ya estamos a puntos de entregar, entonces el miedo te está diciendo que te tienes que organizar, que lo tienes que hacer. El miedo te puede ayudar incluso a ser un poco más organizado en ese aspecto, ¿no? Bueno, validar esa sensación, ¿no? Porque muchos, así como la depresión, no le dan importancia y dicen, ya va a pasar, Ya va a pasar. es solamente estrés, ay, no seas exagerado, no seas exagerada, pero no, hay que validar esas situaciones para poder tratarlas justamente. Exacto. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta tarde. Encantada. La doctora Claudia Tazara, psicóloga, nos acompañó. Gracias, buenas tardes. Nosotros vamos a cambiar completamente de información, 12:46, porque todos los fanáticos de Johnny Depp se han preocupado al ver las siguientes imágenes en las